Bien, este es diríamos nosotros, la tercera entrega de esta investigación que nos hemos propuesto llevar a cabo. Hemos visto, así a vuelo de pájaro, el tema de Sodoma y Gomorra. Hemos establecido claramente cuál es el verdadero problema que tenía, no el ficticio, no el engaño, no lo que le quieren meter a la gente, que supuestamente por lo cual los castigó Dios, sino que nos hemos tratado de apegar casi literalmente a lo que está escrito y a lo que está dicho por Dios. Y como este es un tema bien complejo, no hemos podido hacer una investigación más profunda de los pormenores, de las circunstancias y de todo lo acaecido en esas 4 ciudades, porque no es esa la idea. La verdad que se generaron una cantidad extraordinaria de preguntas, pero como ese no es el tema, no podemos entrar de lleno en él. Hoy hemos querido dar un paso más con relación a este asunto del castigo, del juicio, y hemos querido, o estamos queriendo, mejor dicho, traer a colación, llamar la atención, hacer pensar a la gente con relación a este asunto del pecado. No vamos a discutir la doctrina del pecado porque tampoco es el tema y nos llevaría a una cantidad extraordinaria de podcasts que creo que no es el momento. Sí tenemos la intención, estamos creando la estructura, diría yo, didáctica para poderla compartir, pero no es el momento. Hoy hemos querido centrarnos un poco en algunos principios que tenemos que aprender de la vida, sin olvidar y siempre recordar que hay pesos y contrapesos que nos permiten de una u otra forma tratar de no alejarnos de la verdad, que es lo más importante, no la teoría, la doctrina, la filosofía, la teología. Bueno, puedo decir muchas cosas y no tendría sentido, sino que la idea es que entendamos los principios que rigen a las Sagradas Escrituras. Y uno de los principios que quisiéramos compartir con ustedes hoy es el principio de la prelación de la autoridad. Un tema extraordinario, un tema, créanme, fascinante, pero que tampoco podemos profundizar porque no es el meollo del asunto. Cuando hablamos de la prelación, hay una doctrina bien interesante que se ha desarrollado en la Escritura. No la han desarrollado ni los paulinos, ni los pedristas, ni los juancistas, ni ninguna otra hierba. No. Esta ha tenido que venir de otra forma. Y este principio de la prelación de la autoridad es fundamental entenderlo, porque si no vamos a caer en un montón de errores, en un montón, mucho engaño, en mucha mentira, y podríamos hasta el final crear mucha herejía, y eso no es correcto. Siempre hemos creído que la verdad a toda costa. No importa el costo que haya que pagar, la verdad a toda costa.
Entonces, cuando nosotros hablamos de la prelación de la autoridad, nos referimos en términos prácticos, obvio quisiéramos dar toda una cátedra de esto, pero también no es el tema. Pero cuando nos referimos a esta prelación de la autoridad, nos referimos a de dónde nace la autoridad y cómo esta autoridad pasa de mano en mano. Y qué le da importancia y qué no le da importancia. Tenemos como punto de partida, como un hecho sin discusión, es un hecho, o sea, no está en discusión, no está en análisis, no está en posibilidad, no está en discusión, que Dios es el creador de la autoridad. De Él emana toda la autoridad. Y cuando yo me refiero a autoridad en las Escrituras, es una cosa bien amplia, increíble, pero no voy a entrar a eso. Entonces, si Dios el Padre es el creador de la autoridad, esa autoridad va bajando de forma vertical, va para abajo. Y eso significa que cuando habla el Espíritu Santo, baja, cuando habla el Mesías, baja, cuando hablan los arcángeles, baja, cuando hablan los ángeles, baja, cuando hablan los querubines, los serafines. Bueno, no voy a entrar a ese asunto tampoco. Y cuando llega al hombre, baja. ¿Qué estamos queriendo decir en otras palabras? Que cuando nosotros comparamos la palabra de una persona, debemos forzosamente no olvidar, estamos obligados, devenimos en la obligación de no olvidar que si Pablo se refirió a un tema, pero vino Jesús y ya se había referido a ese tema, lo que dijo Pablo a mí no me interesa. Me interesa lo que dice el Mesías. Si Pedro dijo una cosa, pero el Espíritu Santo ya había hablado sobre ese asunto, a mí no me importa lo que diga Pedro. Además no me interesa. Me interesa lo que diga el Espíritu Santo, porque tiene la prelación, tiene el privilegio de que a él se le debe de oír, se le debe observar y se le debe respetar. Y los demás van descartándose. Y eso se da mucho en el Nuevo Pacto. No quiero entrar al Antiguo porque es un asunto complicado. Pero en el Nuevo podemos encontrar eso. Es más, vamos a encontrar que el Mesías dijo unas cosas y que en Apocalipsis se dicen otras, y que eso que se dijo en Apocalipsis desautoriza ya al Mesías cuando él estaba en la tierra. Ojo, cuando él estaba en la tierra como ser humano y Dios se pronunció sobre el tema, ya lo que dijo el Mesías pierde relevancia, porque ya se pronunció la máxima autoridad. Entonces, esto es lo que nosotros queremos decir a grandes rasgos con relación a la prelación de la autoridad. Que si Pablo dice una cosa y el Mesías dice otra, a quien debemos obedecer al Mesías y descartar a Pablo. Por eso es importante que entendamos este tema de la prelación de la autoridad. Porque si no lo entendemos, vamos a entrar en confusión. ¿Por qué? Porque muchos dicen cosas y nosotros tenemos primero que atenernos a lo que dijo Dios, o lo que dijo el Espíritu Santo, o lo que dijo el Mesías, y de ahí para abajo. Vamos a poner un ejemplo de lo que estamos hablando. Voy a compartir con ustedes unos textos. Primero voy a empezar con Mateo capítulo 9, versículo 10, que dice: y aconteció, miren qué interesante, van a contar algo, nos van a relatar algo que es interesante. Por eso empieza la expresión diciendo: y aconteció.
Ahora nos van a dar el detalle de las cosas. Dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, quisiéramos decir muchas cosas de solo esta línea del texto, pero no es el tema y tenemos que evitarlo. Lamentablemente está fantástico todo lo que están relatando ahí entre líneas, pero nos vamos a detener. Coma, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Miren qué cosa tan más interesante. La escoria de la sociedad judía, publicanos y pecadores, habían seguido al Mesías, pero no solo lo siguieron. Tuvieron, dirían los judíos, el atrevimiento de sentarse junto al profeta, porque eso podrían decir ellos. Y por eso el texto relata eso, que se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Dice Mateo 9:11. Cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Miren qué interesante esta conversación. Aquí es donde nosotros podemos ver que ya los judíos tenían una percepción, una etiqueta, una identificación para este grupo de personajes llamados o identificados como publicanos y pecadores. Dice Mateo 9:12. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Mateo 9:13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué estamos viendo nosotros según los pesos y contrapesos? Y de acuerdo al tema que estamos tratando de la autoridad, de la prelación de la autoridad. Lo que estamos viendo es que para los fariseos, los publicanos y los pecadores estaban condenados, no los querían, no los soportaban, no eran parte de la sociedad de ellos, eran escoria. Pero para el Mesías, estos eran a los que él había venido a buscar, a publicanos y pecadores, no justos, como dice él mismo, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Después de leer este texto, ahora podemos nosotros aplicar los pesos y los contrapesos y entender que el ser humano por naturaleza le gusta condenar, perseguir, etiquetar y sobre todo maltratar al que se supone es menos que él. Los judíos, en este caso los fariseos, eran bárbaros para condenar gente. Por eso le están hablando a él y le dice que cómo es que come vuestro maestro con estos seres, con esta escuria. Y Jesús les dice, señores, discúlpenme, yo no he venido por ustedes, yo vine por ellos. A lo que ustedes no quieren, a esos son los que a mí me interesan. Veamos otro peso y contrapeso. Mateo 21:31. Pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Esa es la pregunta. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero.
Jesús les dijo: de cierto digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Y entonces, señores, y no es que esto es la escoria, y no es que esto nadie los quiere, y estos no son santos, no son dignos, no son perfectos, son pecadores. ¿Cómo es que van primero que los otros al reino de Dios? Espero estemos entendiendo el meollo del asunto. ¿Por qué? Porque aquí es donde vamos a confrontar un pasaje que a mí me llamó poderosamente la atención y el que me mantuvo en una profunda investigación, que es la que voy a compartir a vuelo de pájaro. Y es un texto que lo usan a diestra y a siniestra, como que si estuviéramos oyendo hoy a los fariseos hablando de los publicanos y de los pecadores. Creo que medio mundo ha leído este pasaje, este texto. Pero yo lo traigo a colación para que vean ustedes cómo el ser humano, sea Pablo, sea Pedro, sea Juan o cualquier otra hierba, cometieron los errores que el Mesías Jesús les enseñó que no cometieran. Veamos el pasaje en cuestión y no olviden que existe el principio de la prelación de la autoridad. No se les vaya a olvidar eso. Segundo, no se les olviden los pesos y los contrapesos. Dicho esto, podemos leer el texto en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Pregunta: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Esa es la pregunta. Vuelvo a repetirla. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Termina la pregunta. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Sigue 1 Corintios 6:10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Quién está hablando en este texto? Entendemos que Pablo, el Paulino. ¿Qué está haciendo Pablo? Inventándose todos los pecados que Dios no va a perdonar y por lo tanto no son merecedores de heredar el reino de Dios. ¡Wow! Cualquiera que lee esto los han condenado a todos. Pero, como hemos aprendido, que una cosa es lo que diga Pablo y lo más importante es si Dios ha dicho algo al respecto. Porque aquí vienen los pesos y los contrapesos y viene la prelación de la autoridad. Si Dios se ha referido en este asunto, lo que diga Pablo a mí no me importa, no me interesa. Pero yo necesito investigar, averiguar si ya se ha tratado este tema y si lo trató Dios. Entonces, en mi investigación, que fue una investigación bastante larga, de la que solo estoy compartiendo unos trazos, unos cortos, porque si no, pues me llevaría a tener que hacer un montón de podcasts, pero esa no es la idea. Entonces, este pasaje de Primera de Corintios, del 6, capítulo 6, del versículo 9 al 10, tiene un contrapeso. Miren qué cosa tan más interesante. Dios, que es
El que juzgará a todo el mundo es el que define el pecado y es el que decide quién se salva y quién se muere. Sí trató este tema. Y eso es importantísimo. Vayamos nosotros al Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Y miren qué cosa tan más interesante. En Apocalipsis 21:8 dice lo siguiente: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. ¿Les llama la atención este pasaje? ¿Les parece que está tratando un tema que fue tratado anteriormente por Pablo? ¿Les está enseñando lo que verdaderamente Dios condena? Porque en 1 Corintios 6, del 9 al 10, se arrasó con medio mundo. Pero en Apocalipsis 21:8 la lista está ajustada. Y eso sí es interesante. Muy interesante, diría yo, que la lista esté acortada. ¿Qué nos dice Apocalipsis 21:8? Desautoriza 1 Corintios 6, del 9 al 10. Y especifica en el Apocalipsis 21:8 los pecados que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, y que es la muerte segunda. Entonces, ¿qué me está diciendo este pasaje de Apocalipsis 21:8? ¿A qué tema me está queriendo llevar este texto? ¿Por qué quedó en las Sagradas Escrituras, en este libro que creó Dios? Ya lo hemos sostenido y lo hemos discutido y lo hemos debatido. No lo vamos a hacer ahora porque ya eso ya lo estamos tratando en otro lugar, en otro tema. Pero como este texto que Dios creó, esta revelación que le dio al Mesías, tiene este apartado que a mí sí me ha llamado poderosamente la atención, porque he llegado a la conclusión de que Dios desautorizó a Pablo y le dijo: mira, deja de estar inventándote que todos estos son pecadores. Los pecadores que vamos a nosotros a tronar, a castigar, a condenar, son estos. Vos no tenés por qué andar hablando. Deja de estar inventando cosas. Pero para que todo calce, necesitamos nosotros ver los pesos y contrapesos. Y entonces nos encontramos con otro pasaje en las Escrituras, muy reflexivo, que me ha llamado poderosamente la atención. Este texto viene a consolidar los pesos y contrapesos y la autoridad y la prelación de la autoridad. Hay que ponerle un poco de atención, obvio, quisiésemos comentarlo a profundidad, pero no es el tema. Entonces nos apartaría de lo que nosotros tratamos, queremos y deseamos lograr. Se relata en Lucas capítulo 6, versículo 37 lo siguiente: no juzguéis
y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Lucas 6:38. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Qué nos está diciendo el Mesías? Que nosotros no somos quienes para estar juzgando a la gente. Que a nosotros no nos tienen condenando. Porque con la misma medida con que medimos, nos volverán a medir a nosotros y no nos va a ir bien. ¿Qué hemos aprendido nosotros de este estudio, abuelo de Pablo? Primero ya sabemos nosotros que Pablo se inventó pecados. Así, se los inventó. Claro, recuerden que Pablo tenía ramalazo judío y los judíos son terribles, persiguen a la gente despiadadamente, aunque cuando a ellos les toca, no les gusta. Entonces hemos aprendido que el Pablo se inventó este montón que hoy tiene a un montón de predicadores condenando a medio mundo. Como en su tiempo, cuando estuvimos nosotros leyendo, en Mateo 9, del 10 al 13, los fariseos condenaban a los publicanos y a los pecadores. Bueno, Pablo, como era fariseo, entonces él no podía dejar de condenar a los demás que eran supuestamente diferentes a él. Y se inventó una lista de pecadores. Imagínate qué bárbaro. Una lista de pecadores que tuvo que ser ajustada y corregida por la autoridad máxima, que es Dios, en Apocalipsis 21:8. Siempre se les recuerda que se les invita a escribirnos a nuestra página, a nuestro correo electrónico, laultimaiglesia@gmail.com. Pueden hacer sus consultas, sus dudas, sus preguntas, sus interrogantes. Y también nosotros los invitamos a visitar la página web de la iglesia, es laultimaiglesia.com. Yo espero que este corto estudio que hemos hecho haya aclarado algunas interrogantes. Hay mucha tela que cortar, hay muchas cosas que deben decirse, pero el tema hasta ahora, como lo estamos manejando, solo permite esto. Obvio que habrá gente que se preguntará miles de cosas y para eso hay que buscar respuestas. Si no, se tienen que buscar en el. De antemano agradecemos la atención a la presente y los invitamos a estarnos monitoreando y compartir este tipo de enseñanzas con otras personas. De antemano, muchas gracias.